Hola, hoy debido a las condiciones climáticas he tenido que hacer un pequeño cambio de planes en los vídeos que pensaba hacer sobre supervivencia, aunque creo que podré retomarlo sobre la marcha, y he tenido que adelantar algo que tenía pensado hacer más adelante en el tiempo. Hoy les voy a presentar lo que parece ser una antigua casa cuartel abandonada que se encuentra ubicada entre las poblaciones de Palafols y Malgrat de Mar. Concretamente, parece estar en lo que es un antiguo paso a nivel de trenes que se encuentra en la actualidad condenado y semicubierto por la maleza, con algunas cuantas propiedades dispersas en un relativo estado de abandono, salvo algunas que sí que parecen estar habitadas y vigiladas. Esto es lo que viene a ser el antiguo paso a nivel, y en general el edificio está ubicado en un punto en el que sí es posible que sea un edificio que haya cumplido esa función, debido a que se encuentra un antiguo cruce de caminos. Concretamente se encuentra este paso a nivel, que se ve que en su momento pues comunicó con una antigua vía de comunicación, y más adelante tenemos que se encuentra en una encrucijada este edificio en el que conecta con la antigua carretera de Malgrat de Mar. Por lo tanto, vamos a intentar comprobar si es un edificio que ha podido cumplir esa función o no. Vamos a ello. Esta viene a ser la estructura. Por aquí se encuentra el antiguo paso a nivel que tengo por allí, por ese lado. Y aquí tenemos el cruce de caminos. Esta carretera que conduce hasta las huertas de esta población. Ahí tenemos más adelante un parque arbolado que pertenece a las poblaciones de Malgrat de Mar y Palafols. Y después tenemos este edificio singular que no queda claro si es una estructura que imita o asemeja a un antiguo cuartel militar o si realmente fue un edificio que cumplió la función de cuartel militar. Eso es lo que vamos a intentar averiguar hoy, con mucho cuidado y precaución, porque en las paredes veo símbolos anarquistas, así que es posible que dentro del edificio pueda encontrar ocupas. Entonces vamos a intentar verificar un poco la situación. Vamos a empezar por este lado del edificio. Aquí nos encontramos con la antigua carretera de Malgrat. Y bueno, vamos a empezar a verificar paso por paso. Vamos a ello. Bien, justo al lado del edificio tenemos este pequeño terreno en el que hay lo que parece ser una antigua entrada, que vamos a intentar comprobar. Parece ser una antigua entrada a algún tipo de restaurante. Tenemos esta especie de garita construida, pero que parece más bien decorativa, no parece algo original. O sea, esto no parece un control de accesos militar, sino más bien lo que queda de un antiguo negocio, porque aquí son los restos de las jardineras, aquí ya se ve. Y como digo, queda justo al lado de la casa cuartel, en ese pedazo de terreno. Este edificio parece ser completamente inconexo, así que pues vamos a verificar el edificio en cuestión. Dentro de los listados de patrimonio del Estado, y concretamente en los edificios que aparecen como edificios militares reconvertidos para uso civil, aparece una antigua casa cuartel de la Guardia Civil que estuvo ubicada en Malgrat de Mar y que parece que cumplió esa función hasta alrededor de los años 60. A partir de entonces parece que el edificio pudo haber tenido otra función. Este podría ser el edificio en concreto. Sin embargo, lo que plantea algunas dudas sobre su uso real son cosas como esta. Un anuncio en el que pone restaurante, en el que la entrada se encuentra completamente tapiada. Pero en general, los cimientos del edificio dan a pensar de que sí es posible de que el edificio tuviera en sus inicios al menos alguna función militar. Aquí tenemos lo que queda de
los detalles de las baldosas. Aquí están los sótanos que da a tuberías y desagües que se han habilitado recientemente. Aquí se puede ver el material. El espacio del contador de la luz, ventanas condenadas. Tenemos el acceso a la puerta. Ya verificaremos esto más tarde. Mientras tanto vamos a ir dando la vuelta al edificio. Aquí pone anuncios de videovigilancia. Sin embargo, no pone ante quién hay que ejercer los derechos de imagen. Así que eso no funciona. Y esto tampoco. Aquí tenemos los restos del cerramiento. Y aquí tenemos los restos de la puerta, del portal, el cual está reforzado con chapas de hierro, lo cual da a pensar de que efectivamente sí que tuvo esto algún uso militar. Posiblemente sea la casa cuartel abandonada de la que hemos estado buscando pistas. Vamos a hacer unas pequeñas comprobaciones alrededor del edificio y enseguida lo vemos. Suponiendo que que sea una antigua casa cuartel, esto debería tener algo parecido a un patio de armas, ¿no? En el que la tropa de guardias civiles debía presentarse a filas. Más o menos eso era el diseño de estos edificios en esa época. Y es lo que vamos a intentar comprobar en este momento. Para ello vamos a dar una pequeña vuelta a los alrededores. De momento seguimos. Esto parece un adosado al edificio que se hizo después. Y seguimos con la planta original. Ahora mismo estoy pisando lo que es una pequeña carretera que al parecer conduce a Malgrat. Un antiguo camino de tierra que ahora mismo lo que da es hacia unas huertas. Ahora estamos en la parte de atrás del edificio. En la que parece haber una torre del homenaje que se encuentra ahí arriba. Hay unas dependencias superiores. Restos de almenas. Posiblemente antiguas viviendas. Sí, parece corresponder a lo que es una antigua casa cuartel. Y ahora vamos a hacer una pequeña comprobación en esta zona. Restos de colchones. Tenemos adosados recientes. Esto se ve que es una antigua salida de humos del restaurante que vimos anteriormente. Los techos se han hundido. Esto ya son dependencias del restaurante. Todo esto. Unos restos bastante extraños. Ya por este lado no se puede avanzar más. A ver. El edificio tiene más dependencias por este lado. Tengo que pasar por otro lado del edificio para poder verlo. Vamos a ello. Bien, esto es otra cara del edificio. Aquí vemos lo que parece ser una antigua garita.
Y... y a ver aquí. Sí. No, la verdad es que el edificio aquí, esto parece ser el patio de armas, detrás de esta muralla. Me parece que sí que ha sido un antiguo cuartel, posiblemente reconvertido para usos civiles. Y ahora vamos a ir explorando con cuidado. Aquí hay restos de una antigua estructura. Esto parece haber sido una antigua terraza o espacio de baile. Parece que tuvo algún uso lúdico. Sí. Sí, aquí ya se puede ver. Creo que forma parte de la reconversión. Sí, los restos del jardín. Esto ya parece que fue espacio del restaurante en sí. Y ya a partir de aquí ya no hay más nada. Pero de momento la planta que presenta el edificio sí hace posible que sea la casa cuartel que aparece mencionada en los listados del patrimonio del Estado. En general hablan de una antigua casa cuartel que parece que fue de la Guardia Civil y la ubican en Malgrat de Mar. Y que al parecer dejó de cumplir esa función en los años 60 y que al final el edificio acabó reconvertido para uso civil, para ser posteriormente abandonado, pero poco más se ha podido encontrar. No he encontrado archivo fotográfico, nada que pueda dar al menos una pista real de cuál fue el uso del edificio, salvo su estructura, que en general da a entender que sí tuvo algún tipo de uso militar, como control del cruce de caminos quizás, pero poco más. Ahora solamente queda pues ver el interior, a ver qué es lo que tenemos ahí, y es lo que nos puede terminar de decir qué función tuvo el edificio al final. Vamos a ello. Bien, vamos a entrar al edificio. Es la única manera en que vamos a poder comprobar lo que hay aquí. Mucho cuidado. Sí, esto es el antiguo control de accesos, ¿eh? Esto es típico de todas las casas cuarteles. En general, pues la instalación se encuentra en bastante mal estado. Vamos a empezar por este lado. Aquí el techo se ha caído, hay que ir con cuidado. Restos de antiguos lavabos. Esto es el antiguo restaurante. Hay que tener cuidado aquí, porque te puede caer una losa de estas encima. La estructura ha cedido con el tiempo. Estos son restos de cables pelados. Se han llevado el cobre. Han ido desmantelando el edificio poco a poco. Estos son los restos de la cocina. Aquí se puede ver, sí.
Mucho cuidado. Sí, sí. Aquí está. Los restos de la antigua cocina. Uy. Esto es la casa de alguien. ¿Alguien vive aquí? Hay restos de galletas. Sí, esto ya se ve que fue reconvertido en un restaurante. Esto realmente tiene poco interés. Pero bueno, ya comprobamos que hay alimentos, o sea, hay gente, hay alguien viviendo aquí. Así que hay que ir con cuidado. Esto, ahí están los antiguos cuadros de luces. Tuvieron una instalación relativamente reciente. Y aquí el pozo de aguas. Aquí las plantas superiores están completamente arruinadas. Esto se vino abajo. Hay que entrarle por otro lado. Los restos de las ventanas condenadas. Aquí. Los accesos superiores, que ahora los haremos después con cuidado. Los restos de una antigua chimenea. Parece que incluso hubiera sido algún tipo de residencia. Y bueno, enseguida vuelvo. Bien. Seguimos explorando el edificio. Hay que tener mucho cuidado. Estas son, mira, vigas de metal completamente derruidas. En general el edificio ha sido vandalizado y grafiteado. Eso ya no cabe ninguna duda, pero las arcadas de piedra, una antigua pecera. Un colchón. Bueno, vamos a proceder con cuidado por este lugar. Vamos por ahí. Con mucho cuidado. A ver. Parece que sí. Aguanta. Bien. Otra chimenea. Aquí la antigua dependencia que está completamente arruinada. Esto ya, ni que decirlo, completamente en ruina. Pero en ese sentido es todo un misterio. O sea, está claro que aquí hubo una reforma posterior a la década de los 60, suponiendo que el edificio haya tenido
un uso militar. Ya por aquí veo que ya no es seguro meterse. Nada, completamente en ruina. Sigo bajando. La edificación se encuentra en bastante mal estado, por eso hay que ir con mucho cuidado. Y aquí vamos a ver cómo está esto. Nada, continuamos la exploración. Han hecho alguna fogata. Las paredes están completamente arruinadas aquí. La dependencia que vi anteriormente. Y por aquí queda el lugar por el que vine anteriormente, que está completamente derruido. Aquí no hay nada que hacer. Aquí ya poca cosa queda. Ten cuidado que no caiga el techo. Mira, techo de cañas, lo que se usaba antiguamente. Y bueno, vamos hasta más arriba a ver qué hay. Aquí se ve parte del edificio. Nada. Hay alguna silla por allí. Ya intentaremos llegar a ese lado. Esta es la famosa torre del homenaje. Vamos a ver qué tal se ve esto. Ahí veo grietas. Vamos a ver cómo está. No. Mejor no tentar la suerte. Poca cosa vamos a encontrar ahí. Sí, necesariamente tenemos que volver por ese lado.
Mucho cuidado aquí. Y bueno, esto ya se ve que es un poco más reciente, posiblemente de los años 80. Esto es lo que parece, bueno, quizás el antiguo patio de armas, pero es muy difícil saberlo. El edificio fue acondicionado posteriormente. Ahí es donde vinimos. Oh, esto se está cayendo, hay que ir con mucho cuidado. Ya por aquí mejor no meterse. Y bueno, lo que sí que está claro es que, bueno, aquí hay alguien que está viviendo. Como ven, encontramos galletas. Restos de pan. Aquí tenemos la comida. Pan, carbón, zumo, lata, Filadelfia, galletas. Y bueno, esto como es la casa de alguien, pues vamos a salir de aquí. Bueno, y esto viene a ser todo sobre el cuartel abandonado. Ya lo que son las almenas de ahí arriba ya no se pudo subir. La instalación la verdad es que está en bastante mal estado como para intentarlo siquiera. Pero bueno, si alguien sabe qué uso real tenía ese edificio, les sugiero que por favor me lo coloque en los comentarios, porque en principio no queda muy claro, o sea, si realmente fue un cuartel militar en su momento o si realmente es un edificio que simula haber sido algún tipo de fortaleza o cuartel. Está claro que después tuvo un uso posterior, eso sí, pero poco más. Y la única pista que tengo pues es esos listados de patrimonio del Estado, en los que podría ser el cuartel que se menciona allí, podría ser que no. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal.